MySweet, postre bajo en calorías, sin azúcar, sin lactosa y sin gluten. 8 sabores diferentes. Perfecto para diabéticos, celíacos, intolerantes a la lactosa o cualquier otra persona que quiera disfrutar del placer de un buen postre sin sentir culpa. MySweet, postre saludable, pedirlo por WhatsApp al 756-19875 y seguirlo por redes sociales, así conocer sus puntos de venta. Hubiéramos querido en esta oportunidad decir que las cosas fueron bien en el año 2024, pero lamentablemente no fue así. El 2024 ha sido un mal año para el comercio exterior boliviano y el 2025 va a depender de que haya un golpe de timón en las políticas públicas. Vivimos hoy las consecuencias de los avasallamientos, los bloqueos, los frenos a las exportaciones, la escasez del dólar, la subida del precio de esta divisa, la anormalidad en el abastecimiento del diésel y el resultado que ya tenemos hasta el mes de septiembre es preocupante, imagínense hasta fin de año. Este año el comercio exterior ha caído en 3.000 millones de dólares. Hasta septiembre ya teníamos un descenso de las exportaciones del país por un poco más de 1.600 millones de dólares y las importaciones también bajaron más de 1.300 millones de dólares. Eso nos lleva a un punto de quiebre, un punto donde tenemos que tomar decisiones tanto en el sector, yo diría principalmente en el sector público, como también en el sector privado. Soñamos con una Bolivia digna y soberana. Eso está fuera de discusión. El problema es cómo llegamos a construir esa Bolivia digna y soberana. Y la respuesta es produciendo más, exportando más y sustituyendo importaciones. El sector privado lo único que le pide al gobierno son 3 seguridades. Seguridad jurídica para la inversión, que no hayan avasallamientos, que no hayan bloqueos, que no se cambien las reglas de juego de la noche a la mañana. Seguridad de mercados, que no hayan frenos, que no haya restricciones, más bien que haya aliento a las exportaciones. Y seguridad de buenas políticas públicas. Esto es una visión con responsabilidades compartidas hacia adelante para tomar las mejores medidas de política pública en función del corto, mediano y largo plazo. Los gobernantes, al final del día, como los gobernados, todos somos bolivianos. Y lo único que queremos es vivir en paz, trabajar sosegadamente, tener una previsibilidad hacia adelante para que nuestras familias puedan vivir mejor de lo que nosotros estamos viviendo. En función de este escenario que vivimos hoy, un año duro, durísimo para todos. Que esta dureza que estamos enfrentando no nos quiten la fe, la esperanza de tener un mejor país y de luchar por él. De llegar a construir esa Bolivia digna, productiva, exportadora y soberana que necesitamos para vivir mejor, no solo para vivir bien, sino para vivir mejor. Y en función de eso, hay 10 lecciones aprendidas en la gestión 2024, sobre las cuales tenemos que tomar decisiones, si queremos que en el 2025 nos vaya mejor como país. En primer lugar, ha habido un error en soslayar la importancia del comercio exterior, tanto desde el punto de vista de la exportación como generadora de divisas, como de la importación en lo que hace atraer aquellos productos que necesitamos para nuestro desarrollo. Segundo, cuando las exportaciones caen, como este año, crecemos menos y se pierden empleos dignos, empleos en el sector formal. Tercero, si las exportaciones caen, llegan menos divisas al país. ¿Y con qué vamos a financiar nuestros pagos externos? Cuarto, con menos divisas en el mercado, ya sabemos la consecuencia. El dólar hoy día está 60% más alto que el tipo de cambio oficial. Y eso lo ha complicado absolutamente todo. El que quiera negar esto no está viviendo en la realidad. Han subido los costos de importación, los costos de producción, y todo eso nos está impactando como sociedad. Quinto, bajan las importaciones, baja la actividad comercial, baja
el sector productivo. Nos preocupa que hayan semejantes caídas en la importación de equipos de transporte, bienes de capital, insumos e incluso combustibles. Todo eso nos ayuda a producir más bienes y servicios en función del mercado interno y también del mercado exterior. Debemos reconocer que nos hemos vuelto un país dependiente del abastecimiento externo. Más del 80% tiene que ver con estos 4 rubros que he mencionado, de los cuales no podemos prescindir. Y si nosotros hemos vuelto un país dependiente, por ejemplo, importando el 86% del diésel que consumimos y el 56% de la gasolina, la pregunta es, ¿por qué no abaratamos su importación? ¿Por qué seguimos cobrando impuestos a la importación, pero además a la comercialización interna? Cuando si el Estado no puede conseguir divisas y además el Estado ya tiene un pesado lastre para financiar el déficit fiscal, ¿por qué no hacerle la vida más fácil al sector privado para que él mismo pueda importar sin pagar ningún impuesto? Eso le va a beneficiar no solo a los productores, sino también a los consumidores. Y un tema más, que no es menor. El diésel, esta es una recomendación que hacemos desde nuestra institución. Debe salir de la lista de sustancias controladas, porque está causando demasiados problemas y exacciones en el campo y en muchos casos imposibilita que el sector privado se quiera meter a hacer transacciones de importación en este. Octavo, para no retroceder en la lucha contra la pobreza, necesitamos activar la economía, necesitamos invertir, producir, exportar más. Pero para exportar más, esta es la 9ª lección aprendida. Primero tenemos que generar el excedente, luego de haber abastecido el mercado interno. Para eso habría que producir y finalmente hay que invertir. Para invertir, ¿qué necesitamos? 3 seguridades para que esta tríada de inversión, producción y exportación funcione y con eso el país crezca más, genere más empleos, más ingresos para las familias, tributos para el Estado, divisas para el país, ahorro de dólares por sustitución de importaciones. Se necesitan apenas esas 3 seguridades: seguridad jurídica, seguridad de mercados y seguridad de buenas políticas públicas. Nada de esto se puede hacer si es que no hay un golpe de timón en las políticas públicas, y por eso estamos planteando desde nuestra institución este punto de quiebre donde, por favor, por Dios, de una vez sector público y sector privado debemos trabajar al unísono, armoniosa y sinérgicamente, desprendiéndonos de todo interés particular, personal, partidista o ideológico y pensar en el país. Tenemos una alta inflación, las exportaciones han caído como nunca, las importaciones de igual forma, el dólar se ha disparado y encima de eso tenemos frenos internos recientemente a las exportaciones, pero hay otras cosas que, como los bloqueos, hacen tanto daño a la economía del país. Más de 3 semanas bloqueados y durante los últimos 2 años, diríamos, han habido más de 200 bloqueos en el país y hoy día estamos cosechando las consecuencias de aquello. ¿De quién depende de que no haya avasallamiento, de que no haya bloqueos, de que no hayan frenos a las exportaciones? De las autoridades. ¿De quién depende que no haya especulación? ¿De quién depende que no haya contrabando? De las autoridades. El sector empresarial está dispuesto a invertir, está dispuesto a arriesgar, a producir, a generar empleo, etcétera, pero necesita condiciones. Pero además el sector empresarial está dispuesto a ayudar al gobierno y del gobierno lo único que le pide son condiciones para hacer su trabajo. Por esa razón siempre hemos estado en contra de los bloqueos y seguimos pidiendo, agradecemos al ministro de Gobierno, al viceministro del Régimen Interior y Policía por haber habilitado la producción en el predio Santa Rita, pero hay decenas de predios que están avasallados y eso no puede ser. ¿De qué sirve que Bolivia entusiastamente vaya a buscar mercado? Que queremos ser miembros del BRICS, que queremos ser miembros del Mercosur, lo vemos ahí al presidente de aquí para allá. ¿Y qué estamos proyectando? Un país que de la noche a la mañana suspende sus exportaciones, un país que es impredecible porque le
avasallan una propiedad o porque le bloquean los caminos. Así no podemos seguir. Esto que estamos viviendo este año, que es uno de los más dolorosos desde el punto de vista económico, no solo macroeconómico, sino también de la propia población, nos debe llevar a reflexionar, y reitero, en función de un año 2025 muy difícil, además porque es un año electoral, tenemos que aunar esfuerzos, sector público y sector privado, y cada quien tiene que hacer lo que la ley le manda o la ley le permite. Ha sido un peor año el 2024, pero también el sector agropecuario. ¿Cuál es el impacto en la economía que esto puede traer al país? La agricultura y la agropecuaria son dos actividades de altísimo riesgo. Y ciertamente nos sentimos muy dolidos cuando, por ejemplo, por este tema del aceite, ha habido vamos a decir, un maltratamiento del tema, como si el sector privado tuviera algo que ver con esta situación de especulación, de acaparamiento. Si estas actividades son de altísimo riesgo, estamos hablando de actividades que son estratégicas desde el punto de vista alimentario, ¿por qué no deben recibir la mayor de las consideraciones por parte del Estado? ¿Por qué no deben ser merecedoras de las mejores políticas públicas para invertir más, para aumentar la productividad, mejorar la competitividad y llegar a niveles de tal grado de producción que se desestime la posibilidad de un desabastecimiento interno y más bien podamos ir solventemente hacia mayores niveles de exportación? El hecho de que el sector agropecuario esté en la situación que está y que se pronostique todavía días difíciles hacia adelante, exige la toma de medidas urgentes por parte del Estado por su efecto multiplicador. Porque cuando hablamos, voy a poner un ejemplo, cuando hablamos de soya, no solo hablamos de aceite, hablamos de producción de carne, producción de huevo, producción de queso, producción de yogur, hablamos de transporte, hablamos de almacenamiento, de banca, de comunicaciones, de gastronomía, metalmecánica. Todo eso es una cadena tan larga de valor que si en la base el sector primario se ve afectado, va a tener consecuencias negativas en todo el resto de esa cadena productiva. Por lo tanto, para no poner en juego o en vilo la seguridad alimentaria y para no perder la soberanía alimentaria y principalmente para no caer en una crisis alimentaria, es hora de que los gobernantes y los futuros gobernantes también piensen que si hay una actividad que es estratégica en todo el mundo, no solamente en Bolivia, es el sector agropecuario, agroindustrial y agroexportador. Apostar por estos sectores es apostar seguro. Sí, señor, en relación a lo mencionado, por favor, ¿cómo podría afectar tanto a los empresarios y a los productores la aprobación del presupuesto general del Estado con la disposición séptima? Bueno, la posición de IPSE no puede ser otra que la que han manifestado ya otras instituciones, ¿no? La CAO, CADEX, CAINCO, Cámara Nacional de Industrias, exportadores, Cámara Nacional de Comercio, Confederación, etcétera, de que no se puede y no se debe y no es aconsejable introducir mayores elementos de incertidumbre hacia adelante. Ya las normas existen. El problema es por qué no se las aplica. No hay señal más perversa para una sociedad, por ejemplo, que exista una ley contra el contrabando, que exista otra ley contra el contrabando de alimentos, que todavía es mucho más dura, y no se las aplique. Se habla de que conocen quiénes son los que están contrabandeando, pero no conocemos a los contrabandistas. Entonces, ¿de qué sirve introducir un elemento de control, de fiscalización adicional que da la impresión que lo que se quiere es caerle más a los formales cuando la informalidad y la ilegalidad ya están prescritas, están previstas en los códigos, en las leyes, en las normas, y son las autoridades las que tienen que actuar en consecuencia? En el momento que desde las instancias correspondientes se aplique la ley, se castigue a los contrabandistas, a los especuladores, a los agiotistas, pensará a la gente dos veces antes de delinquir. Pero si todo es amenaza,
Entonces no sirve de nada. Introducir un nuevo elemento de control para fiscalizar más aún a los que ya están fiscalizados no es la mejor señal. Sí, pero no es necesario el tipo de cambio modificarlo. ¿Cómo es la postura del presidente Arce? El tipo de cambio se debía haber modificado durante la bonanza, durante el tiempo del auge, cuando teníamos muchísimas reservas en el Banco Central de Bolivia, acordémonos, 15.100 millones de dólares teníamos allá por el año 2014. Hoy día no tenemos esas reservas. Hoy día, lamentablemente, incluso las expectativas de los agentes económicos, tanto los empresarios como los consumidores en la sociedad civil, han cambiado. Estamos en una situación bastante difícil desde el punto de vista institucional en el sector público, de una debilidad que puede llevar a una situación de hacer desmejorar las expectativas si hubiera ese tipo de cambio, pero o modificado. Pero lo que sí nosotros como institución hemos sugerido en su momento es que existiendo dos mercados, un mercado oficial del dólar donde no se ha movido el tipo de cambio, está en 6.96, y un mercado negro donde la divisa no tiene control y está por encima del 11 bolivianos, exista un mercado libre que hoy día está proscrito. Recuérdense que desde el Viceministerio de Defensa del Consumidor se hizo meter presos a los librecambistas, cuando siempre funcionó eso en el país, y en ese caso no había un mercado negro donde hay ausencia de Estado. Entonces, evidentemente hay momentos para hacer las cosas, de que el tipo de cambio se tiene que mover. Creemos que una forma de acercar a su nivel real podría ser a través de permitir el mercado libre, donde puedan concurrir los oferentes y también los demandantes y no ser presos hoy día de un mercado negro donde no existe control y tampoco existen dólares en un mercado con un tipo de cambio que es oficial, es bajo, pero que no aporta los dólares que necesita la economía. Vamos a decir que todo prácticamente ha caído. Son muy pocos los productos que han tenido un buen desempeño, pero de los que más nos duelen, la minería, que ha caído pese a que su volumen ha aumentado. Han caído los hidrocarburos de igual forma, y en el sector no tradicional lo que verdaderamente nos conmueve es de que el sector de la soya y sus derivados entre enero y septiembre vio disminuida su exportación en 708.000 toneladas, con una caída de 523 millones de dólares, lo que avisora que hasta fin de año la disminución en la reina de las exportaciones, que es la soya y sus derivados, va a estar por encima de los 650 millones de dólares. 650 millones de dólares que en un solo rubro van a dejar de entrar al país, lo que confirma, y es buena la pregunta, de que lo que dijo ANAPO en su momento, a principios de año, de que en esta gestión iba a caer la producción en por lo menos 800.000 toneladas, se ha consumado. Y recordemos que en su momento, desde instancias de gobierno, no creyeron ese pronóstico y dijeron, no, son solamente 250.000. No era así. El hecho de que hasta septiembre, en 9 meses, haya caído la exportación de soya y derivados por 708.000 toneladas, dice que ANAPO tuvo razón, nos golpeó inmisericordiamente la sequía. ¿Se pudo evitar esto? O por lo menos moderar, sí. ¿Con qué? Con la semilla genéticamente mejorada de soya tolerante a la sequía. No se lo hizo en el pasado. Hoy día estamos cosechando las consecuencias.